Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Augusto. Incuestionablemente Octavio Augusto es el primer emperador de Roma y una de las figuras estelares de la historia del mundo, de la historia de nuestro planeta, porque al ser el primer emperador del Imperio Romano, pues ha pasado a la historia como un gran gobernante. Pero es que lo fue realmente. Otra cuestión es si discutimos sobre cómo llegó al poder, que pues probablemente fue de una manera pues discutible, pero en aquella época, con la formación de los triunviratos y la lucha por el poder de Marco Antonio contra Augusto, sobre todo, contra Octavio Augusto, pues eso dio lugar a una serie de batallas, de guerras, y realmente en la batalla de Accio fue cuando ya él consiguió el poder, desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 de nuestra era, tras un prolongado reinado de 4 décadas como princeps, como emperador. Octavio Augusto nació en el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Nola y falleció el 19 de agosto del 14 después de Cristo. Nacido bajo el nombre de Cayo Octavio, Gaius Octavius, fue adoptado por su tío abuelo Julio César, como se sabe, en su testamento del año 44 a.C. Diríamos que como emperador se convirtió en el emperador César Augusto, con el cognomen de los romanos que especificaba la rama de la familia, Imperator Caesar Augustus, y comúnmente se le llamó Octavio, pero realmente pues el joven Octavio, al convertirse en heredero de Julio César, tras el asesinato de este en el año 44, pues conformó junto con Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Como triunviro, Octavio gobernó Roma y la mayor parte de sus provincias como un autócrata, haciéndose con el poder consular tras las muertes de los cónsules Aulo Hircio y Cayo Vivio Pansa, y haciéndose reelegir a sí mismo todos los años. Su vida pues fue más o menos larga, de 75 años, y Marco Antonio, por ejemplo, que era su gran rival político, acabó suicidándose tras su derrota en la batalla naval de Accio frente a la flota de Octavio, que pues fue dirigida por Agripa en el año 31 a.C. Al principio Octavio pues restauró los principios de la República, con lo que el poder gubernamental pasó a establecerse en el Senado, aunque en la práctica él retenía todo el poder. Pasaron varios años para que se llegara a determinar la estructura exacta por la cual una entidad republicana podría ser dirigida por un único gobernante. El resultado pasó a conocerse como el Principado. El título imperial nunca llegó a considerarse como un cargo similar a lo que había significado la dictadura romana de la República y que César y Sila habían ostentado con anterioridad. Además, Octavio Augusto, en una muestra de sabiduría, rechazó formalmente dicho cargo después de que la sociedad romana le rogara que asumiera la dictadura. Por ley, Augusto contaba con toda una colección de poderes perpetuos conferidos por el Senado, incluyendo aquellos relativos al tribuno de la plebe y al censor. Ocupó el consulado hasta el año 23 a.C. Por otro lado, su poder real fue creciendo gracias a su poder económico y a los recursos obtenidos de sus conquistas, creando relaciones de clientela a lo largo del Imperio Romano. Se ganó la lealtad de muchos soldados y veteranos militares y también el respeto de la gente en general. Pues en ese sentido, su reinado, a través del clientelismo y a través del poder militar y la acumulación de los cargos propios de la desaparecida república, se convirtió en una especie de modelo a seguir para los posteriores gobernantes. Y además inició la denominada Pax Romana o Paz Augusta en su honor, aunque es verdad que hubo unas guerras fronterizas, a veces constantes. En general, pues diríamos, se gozó de un ambiente pacífico durante más de 2 siglos. De igual forma, Augusto expandió el Imperio Romano porque subordinó a Roma a las regiones circundantes y también pues dispuso un acuerdo de paz con el Imperio Parto en Oriente, que era el más poderoso de sus vecinos, por la vía diplomática. Y también reformó el sistema tributario romano, desarrollando pues más vías de comunicación, más redes de caminos, que contaban con un sistema oficial de mensajería, y también estableció un ejército permanente, así como un pequeño cuerpo de marina, y creó también la Guardia Pretoriana, que sería decisiva a lo largo de los siglos posteriores, junto a fuerzas policiales de seguridad
como los vigiles en Roma, etc. Sobre todo para combatir los incendios en Roma. Tras su muerte en el año 14 después de Cristo, el Senado lo divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. Podemos decir que pues realmente el mes de agosto pues tiene el nombre de agosto en su honor. Y también es verdad que a su muerte pues se creó un mausoleo, etc. Fue sucedido en el poder por su hijastro Tiberio. En cuanto al legado de Augusto, pues por supuesto es bastante variado. Por ejemplo, hay reformas económicas, y que eso tuvo un relativo éxito o un considerable éxito para el desarrollo del Imperio Romano. Por ejemplo, una gran porción del terreno sobre el que se había extendido el Imperio Romano pasó a estar bajo el control e imposición directa de Roma, en lugar de extraer una cifra variable, intermitente y en cierto modo arbitraria de impuestos, como había ocurrido hasta entonces. Luego, esa reforma económica incrementó la cifra neta de ingresos de Roma. Además, esas cifras impositivas se determinaban teniendo en consideración el censo de población, con cuotas fijas para cada provincia en función del número de habitantes. Había pues varios tipos de impuestos y, por ejemplo, entre los impuestos indirectos se contemplaba un impuesto del 4% sobre el precio de los esclavos. El esclavismo no tenía que existir, pero existía, y un 1% sobre los bienes vendidos en subasta, etc. También tuvo otras reformas económicas que desarrolló, y en cuanto a proyectos arquitectónicos, pues se dice generalmente que en su lecho de muerte Augusto se vanaglorió, se jactó de haber encontrado una Roma hecha de ladrillo y de haber legado otra hecha de mármol. Bueno, podemos decir que es una comparación, una metáfora sobre el poderío del Imperio Romano, la fuerza del Imperio Romano. Porque es verdad que el mármol se podía encontrar en otros edificios anteriores construidos por otros gobernantes romanos como Julio César y otros. Pero es verdad que el mármol fue utilizado de una manera más extensa en tiempos de Augusto como material constructivo. Podemos decir que también el Ara Pacis o Altar de la Paz y otras obras o construcciones quedaron como muestra de su periodo de emperador. Por ejemplo, está el reloj de sol monumental, cuya pieza central era un obelisco traído de Egipto. Por supuesto, también, por ejemplo, hay otros proyectos que él desarrolló, proyectos arquitectónicos, como por ejemplo el Teatro de Balbo o la construcción del Panteón de Agripa, que sigue siendo pues, una construcción muy admirada, magnífica también, el Pórtico de Octavia, el Teatro de Marcelo y, por supuesto, el Mausoleo de Augusto, un mausoleo que fue construido tras su muerte para albergar a los miembros de su familia. También, además, para celebrar su victoria en la batalla de Accio, pues también ordenó construir el Arco de Augusto, que se terminó en el 29 a.C., cerca de la entrada al templo de Castor y Pollux, y que sería ampliado en el año 19 a.C. en un nuevo diseño de triple arco. Por otra parte, también cuando murió Agripa en el año 12 a.C., Augusto tuvo que buscar una solución para el mantenimiento del suministro de agua a la ciudad de Roma. Y ese mismo año dispuso un sistema en el cual el Senado designaba a 3 de sus miembros como comisionados principales para encargarse del suministro de agua y para asegurarse de que los acueductos de Roma eran mantenidos adecuadamente. Esa fue una decisión pues muy, muy adecuada. Podemos decir que en este sentido sus obras dejaron ciertamente una Roma diferente. Por supuesto, hay que pensar en el legado que dejó para la posteridad Augusto, y es verdad que ha habido historiadores como Suetonio que alabaron en gran medida a Augusto, mientras que otros como Tácito, por ejemplo, se mostraron más críticos. Ciertamente, también hay que decir que tras nacer Jesús de Nazaret, en la época de Augusto, los cristianos de la Antigüedad tardía y de la Edad Media compararon constantemente la paz augusta o la paz, conseguida por Octavio Augusto con la paz cristiana.
Y pues esto, pues sí, es algo perfectamente factible y que se puede pensar, por supuesto. Podemos decir que su periodo como emperador pues tuvo sobre todo características positivas, en el sentido de que hubo una paz romana bastante extensa y que además fue un gobernante bastante comedido, bastante prudente en muchas cuestiones, aunque es verdad que al principio de su periodo como emperador pues mandó matar pues a muchas personas, etcétera, pero era algo que sucedía generalmente cuando había estas luchas por el poder, estas luchas civiles, estas guerras civiles, como en la que él triunfó. Pero generalmente pues se puede decir que fue un buen gobernante, eh, y que por supuesto tuvo mucha astucia política para llegar al poder y conseguirlo, y en general dirigió bastante bien el Imperio Romano, de una manera diríamos prudente, de una manera sensata en general, y eso pues hay que reconocerlo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.